Continuamos en las cuatro esquinas y saludamos ya a nuestros siguientes invitados. Juan Ignacio Acuñas es abogado, Jorge Cortés, trabajador social, y ellos forman parte del servicio de mediación que presta el Ayuntamiento de Antequera en colaboración con la asociación Soluciona todos los miércoles, precisamente en las instalaciones del Centro de Servicios Sociales, ¿no? Si no estamos equivocados. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio, porque seguramente habrá mucha gente, porque ya han tenido muchos usuarios en este tiempo que llevan ustedes prestando este servicio. Pero creo que lo ideal es hacer una descripción, ¿no? Un contextualizar qué es esto del servicio de la mediación, para qué se utiliza. Bueno, pues este servicio tiene dos facetas principales. La primera es el ciudadano se acerca a pedir información sobre qué es la mediación y si el problema o el conflicto que tiene él con cualquier otra persona se puede resolver a través de una mediación. Una vez que se ha informado, se contacta con la otra persona, se le informa de que esta primera persona quiere resolver el conflicto, este problema, a través de una mediación, y una vez estando los dos conformes, empiezan las sesiones de mediación. Un mediador o dos mediadores en el caso de comediación, semanalmente tienen una sesión con estas personas y van analizando el conflicto que les ha llevado allí, lo van desmenuzando, buscando cuáles son los intereses comunes que tienen estas personas y conforme a esos intereses ayudándoles a buscar la solución que ellos mismos quieran. Esta solución después se plasma en un acuerdo que es el que va a regir de ahí en adelante entre estas dos personas. Bueno, es un poco el ejemplo más gráfico es esta frase tan extendida que es lo de que hablando se entiende la gente, ¿no? Pero el trabajo que nos cuesta a veces sentarnos a hablar, buscar el foro adecuado para hacerlo. Claro, porque al surgir un problema no surge espontáneamente, sino que se van añadiendo momento a momento pequeños granitos de arena al principio que se convierten en grandes piedras al tiempo. Sobre todo cuando no se hablan. Cuando no se hablan o cuando se percibe que el otro o la otra persona ha hecho esto porque, claro, yo lo conozco, yo sé que piensa que tal. Entonces se va creando, va escalando, como se dice, el conflicto, va subiendo y por una cosa pequeña pues llega a ser una gran montaña, ¿no? Que impide la comunicación entre ambas partes. El conflicto casi siempre conlleva lo que es conlleva el que la comunicación en algún momento se rompa, ¿no? Entonces, claro, el conflicto crece, ¿no? De alguna manera, hace la escalada, como antes comentaba Juan Ignacio, con lo que, de alguna manera, la percepción que nosotros vamos teniendo de esa realidad que antes veíamos más o menos de forma común, no tiene nada que ver, ya uno con otro, ¿no? Y hace que, claro, el sentarse sea difícil, ¿no? Cuando no hay nadie, de alguna manera, que dirija de nuevo lo que es esa conversación, ¿no? Entonces, el mediador muchas veces se sitúa en medio para, de alguna manera, impulsar la comunicación entre las partes, ¿no? Y bueno, yo no sé si es una barbaridad lo que voy a preguntar, pero para estas cosas en los pueblos es como el juez de paz, ¿no? O un abogado, o incluso un psicólogo, o un terapeuta matrimonial, no sé si existe algo así. ¿Qué diferencia el papel del mediador a estas personas que hemos mencionado, por ejemplo? Bueno, nosotros normalmente las personas que se hallan en un conflicto suelen ir a un profesional para que les resuelva el conflicto, ¿no? Nosotros como mediadores lo que intentamos de alguna manera es acompañar a las partes en la búsqueda de una solución que satisfaga a ambos, ¿no? Es decir, hombre, el psicólogo en muchos casos también trata más lo que es el conflicto intrapersonal, ¿no? Nosotros nos dedicamos más al conflicto entre personas, ¿no? Y como muy centrado en algo concreto, ¿no? Y claro, nosotros acompañamos en el proceso. De alguna manera vamos dirigiendo para que las personas vayan pasando de la posición en la que viene, es decir, cuando vienen dos personas que se quieren separar, es decir, yo quiero la casa, ¿no? Es decir, pasar de esa posición a el interés para qué quiere cada uno la casa, ¿no? Entonces nosotros acompañamos y que sean ellas las que de alguna manera vayan buscando qué es lo que más le conviene, ¿no? La opción, la alternativa que más le conviene.
Bueno, algunas de las respuestas a estas preguntas que estamos realizando se han podido escuchar en las diferentes mesas de trabajo o ponencias de unas jornadas, que además este año, bueno, pues casi que han roto todas las previsiones de la organización, que son las terceras que organiza ya el colectivo al que ustedes pertenecen, que se llama Soluciona, en Antequera, dentro del acuerdo que tienen con el ayuntamiento, 120 profesionales y gente que tiene interés por conocer el mundo de la mediación. Y precisamente en una de estas ponencias se hablaba de este asunto, ¿no? Es decir, hasta qué punto pues no se produce bueno, pues un choque, ¿no?, de competencias con cualquier abogado responsable de la justicia, sino al contrario, ¿no? Es un poco complementario, ¿no? Sí, la jornada que han tenido gran afluencia y que tanto por profesionales como por gente interesada en la mediación de Antequera o de una zona bastante grande, Málaga, Córdoba, Sevilla, Jerez, Lucena, Granada. Entonces, toda esta mezcla de gente se sentó y pudimos oír a profesionales que, bueno, que un día oyeron hablar de la mediación y poco a poco pues han oído otra vez, se han ido interesando y han ido integrando la mediación a su profesión sin ser mediadores. No son mediadores, pero de alguna forma la mediación la utilizan en su trabajo, como pues simplemente detectando que un caso puede ser derivado a mediación, pues informa a su cliente: mire usted, si esto va a mediación, lo podría resolver en una mediación. Otro tema, pues por ejemplo en la universidad, pues con la mediación se ha abierto un campo de investigación muy grande. Entonces, sin directamente trabajar en mediación, la universidad han avanzado muchísimo con el tema de la mediación. Por otra parte, se habló también de la palabra mediación, en la que hoy decía mucha gente: oye, es que yo llevo mediando toda la vida, yo llevo haciendo mediación toda la vida. Por ejemplo, los mediadores de seguros, los abogados median con sus clientes y con los contrarios. Y sí, y se analizó que sí, por supuesto, claro que sí, pero es una mediación, un estar entre dos personas, una mediación coloquialmente hablando, pero no una mediación como un sistema o un método extrajudicial de resolución de conflictos, que es el que nosotros aplicamos. Y que siga un proceso, ¿no?, para llegar a los acuerdos. Digamos un protocolo formalizado, ¿no?, que es algo... Claro, hay unas etapas que son las que oficial o profesional. Claro, son unas etapas que en cada mediación hay que ir cumpliéndose. Que todos los mediadores supongo que desempeñan, ¿no? Sí. A nivel, no sé si va a nivel regional o a nivel nacional establecido. A nivel nacional hay un... Sí, se sigue un proceso, la mediación sigue un proceso. Y seguimos un protocolo. El protocolo, imagino que a lo mejor se establece de forma diferente en los diferentes servicios, pero si no es igual, me imagino que similar sí será. Bueno, en la siguiente sección de mediación que vamos a ir ofreciendo a nuestros espectadores y oyentes todas las semanas, trataremos un poco más de cuál es el perfil de la persona que puede acercarse, si lo puede hacer todo el mundo, si tiene que ser derivado del Centro Comarcal de Servicios Sociales, quién puede hacer uso. A lo mejor les pregunto también cuánto cuesta hacer uso de esto y otros asuntos relativos a ello, que nos explayaremos un poco más. Lo que sí me llama la atención es que hemos hablado todo el tiempo de conflictos entre dos personas y de hecho en la propia jornada se hablaba del tema del divorcio. Siempre son parejas. Yo entiendo que estamos hablando de otro tipo de cosas también, o normalmente son divorcios. No, bueno, en comunitaria tratamos lo que es mediación, hacemos mucho mediación familiar, pero también mucho mediación vecinal. Es decir, conflictos que se dan entre vecinos y muchas veces está solo un vecino implicado y a veces hay más partes, ¿no? Es una mediación multiparte, hay varias partes, no solo una, o en entidades sociales, ¿no? Es decir, es muy amplio, no solo entre dos. A veces hay multiparte. Ahora lo más normal es que haya dos. Trabajamos normalmente con dos partes. En un divorcio, en una separación o en una intergeneracional, ¿qué ocurre? Que a lo mejor hay tres hermanos, por un lado, que quieren cuidar a su padre de una forma concreta y los otros dos, pues, quieren hacerlo de otra forma, ¿no? Creen que lo más conveniente es otro estilo, ¿no? Entonces, son dos partes, independientemente de que cada parte esté formada por más de un miembro, ¿no?, de una persona.
Bueno, pues aprovechamos la ocasión para invitar a las personas que nos ven o nos escuchan a que se pongan en contacto con nuestra redacción, con nuestro equipo de producción, si quiere plantear cualquier tipo de cuestión. No obstante, mi sugerencia es que, bueno, pues esperemos al menos un capítulo de esta sección para conocer un poquito más cuáles son los problemas en los que son expertos o profesionales o entran dentro de ese protocolo de la resolución extrajudicial de conflictos, ¿no? Que ya hemos aprendido un poco cómo va esto de la mediación social. Juan Ignacio Acuña, Jorge Cortés, nos vemos la semana que viene, seguimos hablando de esto. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.